Energía y minas, hay algunos que han sido elaborados directamente por Energía y Minas, hay alguna mención a algunos otros que lo voy a hacer de manera muy simple porque aluden a normas que tienen vinculación a Energía y Minas, pero están en normas de otro sector. Son 8 decretos legislativos, mientras nos ayudan con la presentación. La ley autoritativa estableció para lo que compete Energía y Minas 3 acápites. El primero específicamente tiene que ver con el proceso de formalización de minería a pequeña escala. Acá hay 2 decretos legislativos, podrían ser entendidos como uno solo, en tanto uno de ellos lo que hizo fue establecer un plazo, pero en general estos 2 decretos pueden ser vistos, repito, como parte de un mismo proceso y que además va a ser complementado por distintos decretos supremos para precisar algunos elementos propios de un proceso tan complejo como la formalización de la minería informal. La segunda área de decretos se sustenta en el inciso H de la ley autoritativa, desde el punto de vista de la simplificación de procedimientos administrativos o la facilitación de desarrollo de actividades económicas. Hay 5 decretos legislativos, me voy a referir a ellos en detalle en un momento. Y el tercer grupo, que en realidad es uno solo, pero que tiene una mención específica en la ley autoritativa, tiene que ver con Petroperú y el proceso de fortalecimiento y modernización del oleoducto, pero también de la empresa en sí misma. Entonces, con su permiso, señor presidente, voy a pasar a enunciar muy rápidamente el decreto legislativo 1288. Esto va a ser muy rápido porque corresponde a una norma que ya fue detallada por la ministra de Justicia en la vinculación con el sistema de catastro, y en el sector de energía y minas el tema de concesiones mineras corre por cuenta del INGEMET. Entonces el INGEMET entra como parte de este fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Catastro. En el caso del siguiente decreto, y aquí sí me voy a detener un poco más, el siguiente decreto tiene que ver específicamente con el proceso de modernización y fortalecimiento de Petroperú. Tanto en este Congreso como en la Comisión de Energía en distintas oportunidades, yo he relatado la situación de Petroperú. Voy a hacer un breve repaso, no quiero abusar del tiempo, pero los objetivos centrales de un proceso de modernización de la empresa pública más importante tienen que centrarse en la rehabilitación de la infraestructura que presta servicios en la actividad petrolera de la selva, el oleoducto norperuano. Hemos visto en distintas ocasiones y distintos elementos las circunstancias que rodean el oleoducto norperuano, que está paralizado desde febrero de 2016. Tiene un mandato de OSINERMIN para que no se bombee en ciertas partes del oleoducto mientras no se asegure que la operación va a tener los cuidados ambientales. Por eso, desde el punto de vista del marco legislativo que rodeaba a Petroperú, las leyes anteriores establecían que el foco de inversión de Petroperú debía centrarse en el proceso de modernización de la refinería de Talara, que fue iniciado hace ya varios años, y nosotros lo hemos encontrado, como también lo he dicho, en una situación ya de un punto de no retorno, en la medida que ya habían decisiones y contratos, proyectos y un conjunto de obligaciones sobre las cuales me voy a referir un poco más adelante. Por lo tanto, esta ley tiene como primer objetivo facultar a que el directorio de Petroperú mantenga el interés en la refinería de Talara, que todavía hay varias cosas pendientes por hacer, incluyendo el financiamiento, pero también puede estar en capacidad de destinar recursos a la preocupación fundamental en términos del oleoducto norperuano, porque eso va a demandar inversión y recursos para una operación segura. Este decreto también propone que el proceso de reorganización de Petroperú se realice en un periodo de 720 días. Creemos que es un plazo razonable. También sostenemos que la situación en la cual hemos encontrado Petroperú probablemente obedece a que en algún momento se decidió sacarla de FONAFE, siendo FONAFE el holding estatal, el holding de las empresas estatales, que establece un monitoreo, regulación, seguimiento del conjunto de empresas estatales.
Petroperú se excluyó de FONAFE hace algún tiempo y lo que hoy vemos a la luz de los resultados probablemente nos dice que no fue la mejor decisión. Hoy Petroperú no está mejor habiendo salido de FONAFE. Por lo tanto, este decreto propone que luego del proceso de modernización y reorganización que creemos que debe durar 720 días, regrese a FONAFE. Solamente para darles algunos elementos, la edad promedio de los trabajadores de Petroperú es de 50 años. La edad más común, o sea, si uno ordena a todos los trabajadores de Petroperú por edad y busca dónde están concentrados el mayor número de trabajadores, ese mayor número de trabajadores está en 57 años. Para una empresa que tiene que tener actividades intensas, campo, operación, y tiene muy poca gente joven. Y si uno mira la estructura salarial de Petroperú, el incremento medio de los salarios en los últimos 7 años, en los últimos 10 años, ha sido del orden de 7% por año. 7% por año durante 10 años, ¿a dónde nos lleva? A que la remuneración media de un trabajador de Petroperú prácticamente se haya duplicado. Y el número de trabajadores ha subido también en alrededor de 40%. Por lo tanto, para que esta empresa se fortalezca, requerimos entrar en un proceso de reorganización importante en términos laborales y este decreto está permitiendo generar alternativas dentro del cumplimiento de las leyes laborales, por supuesto, para que se desarrolle esquemas de reorganización de la empresa, que además incluyen la reorganización administrativa de unidades de negocio, la incorporación de profesionales independientes en el gobierno corporativo de la empresa, sobre la base, repito, de un código de un buen gobierno corporativo. Como esta necesidad de modernización de Petroperú va a requerir recursos públicos, una forma que estamos buscando recuperar los recursos que el Estado va a poner es utilizar aquellos lotes petroleros en los cuales se conoce que ya existen hidrocarburos. En la actividad de hidrocarburos, la actividad más riesgosa es la exploración. ¿Por qué? Porque es efectivamente una actividad de riesgo. Por lo tanto, creemos que no tiene sentido que el Estado invierta recursos en exploración, pero en la medida que hay yacimientos petroleros con potencial conocido, sí es posible que Petroperú participe en esquemas de asociación con empresas privadas, de forma tal que la recuperación de esos hidrocarburos le permita a Petroperú obtener recursos en el tiempo que le permitan recuperar aquel dinero que estamos poniendo con la empresa. ¿Bajo qué condición? Que el 100% de los costos de exploración sea financiado por recursos de terceros o socios privados. Si miramos el oleoducto como una actividad esencial para que una actividad petrolera en selva lleve el producto petrolero al mercado, eso requiere el oleoducto y hay la necesidad de pagar por los costos, una tarifa de pago por el oleoducto. Lo que hemos encontrado es que en situaciones en las cuales el precio del petróleo en el pasado se encontraba en alrededor de $100, en ese entonces la tarifa de transporte del oleoducto podía estar en el orden de $3 o $4, representaba más o menos 3 o 4%. Cuando el precio del petróleo cayó a $50, la tarifa de transporte se elevó como a $10, $15, es decir, absorbía ya más de 20% del precio final. Eso económicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo es actuar como un desincentivo a la inversión petrolera. Por lo tanto, estamos proponiendo que se establezca un mecanismo de regulación tarifaria de esta infraestructura. La entidad que se encarga de establecer esas tarifas para este tipo de infraestructuras es SOCINER, siguiendo criterios técnicos compatibles con una mirada de largo plazo de la actividad. Petroperú también carece de un departamento de relacionamiento comunitario en las zonas de selva o también en las zonas de Talara. Y siendo una empresa estatal y la empresa estatal más grande, creemos que es muy importante que sirva de brazo articulador para que el Estado llegue junto con otras entidades del sector público hacia zonas donde viven compatriotas con bajos niveles de calidad de vida y que por lo tanto Petroperú puede ser un brazo facilitador de esta mejora de bienestar de la población. Por eso también hemos buscado que Petroperú pueda participar en los mecanismos de obra por impuestos. Planteamos que los mecanismos de adquisición, compras y ejecución
de todas las tareas que tiene que hacer Petroperú sean realizadas, por supuesto, con la mayor transparencia, sujeto a la publicación en su web en normas, de todas las normas y todas las decisiones de contratación. Petroperú hoy ocupa la sede central, uno de los terrenos más valiosos que puede existir en Lima. Tiene una playa de estacionamiento gigantesca, ¿no? Y una torre de oficinas. En su momento fueron las torres más importantes del Perú. Ya después el Perú se ha ido modernizando. Hay distintas entidades públicas que utilizan algunos pisos de Petroperú, pero esta decisión de reorganizar y modernizar Petroperú nos lleva a pensar si efectivamente estamos utilizando bien ese activo inmobiliario para una actividad petrolera. Y habiendo visto y habiéndose revalorizado de manera significativa los inmuebles, pensamos que es necesario evaluar en serio la necesidad de disponer, ver, vender, mover aquel activo inmobiliario que no forma parte de la actividad central de la empresa. Activo inmobiliario que no forma parte de la actividad central de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Otra vez, si estamos poniendo recursos del Estado y de todos los peruanos en la empresa, tenemos la obligación de buscar que tengan un retorno. Y por lo tanto, evaluar la posibilidad de disponer de determinados activos inmobiliarios para optimizar la operación de la empresa, creemos que es una obligación y esta es una cosa que vamos a evaluar muy en serio. Petroperú, a su vez, tiene que, en el caso de la refinería de Talara, adquirir determinados inmuebles para culminar con el proceso de modernización de la refinería. Y eso también se va a aplicar en esa línea. Por lo tanto, la intención del decreto legislativo es que Petroperú pueda adquirir terrenos para sus proyectos y desprenderse de activos no vinculados a su objeto social. Ya mencioné que creemos que Petroperú debería regresar a FONAFE luego del proceso de modernización. Yo he detallado las principales modificaciones que plantea el decreto. Voy a pasar al decreto legislativo 1320. El decreto legislativo 1320 atañe directamente al sector minero y al tratamiento de las concesiones mineras. La legislación existente establecía que las concesiones mineras, luego de determinados años de inactividad, si es que ese hubiera sido el caso, entraran a un régimen de pago progresivo de penalidades. ¿Por qué penalidades? Porque la idea no era que existieran titulares de concesiones mineras que hubieran hecho los denuncios, los tuvieran bajo su administración y no realizaran actividad minera. Por lo tanto, se buscaba más bien que aquel recurso natural asociado a una concesión minera se lleve a cabo. Hace el año 2008 se establecieron un conjunto de modificaciones que en un contexto de altos precios generó esta penalidad, generó incluso la posibilidad de caducar la concesión si es que no se realizaban actividades. Hoy el entorno de precios internacionales de los minerales es muy distinto de aquel que fue prevaleciente cuando se dio esa norma. Recordemos que teníamos precios de cobre cercanos a los $4, precios de oro cercanos a los $2.000 y hoy los precios que tenemos están bastante distantes de esa situación. Por lo tanto, consideramos necesario modificar la estructura de incentivos o la estructura de penalidades, y digo incentivos porque en aquellos casos en que el titular de la concesión minera efectivamente haya realizado inversión y que haya realizado una inversión que exceda en 10 veces el monto de la penalidad, no entraría en este causal de pago de penalidades, es decir, premiar a aquel que esté realmente invirtiendo en una concesión minera, pero seguir penalizando a aquel que no realice labores y no realice actividades en esa concesión minera de forma creciente en el tiempo. ¿Con qué objetivo? Buscar que primero haya un marco seguro, un marco de seguridad jurídica para las concesiones, pero continuar con el incentivo para que aquellos titulares de derechos mineros que no están realizando actividad se vean crecientemente penalizados y que no se genere una situación de especulación. A través del presidente, estamos hablando de denuncios mineros que no se trabajan.
¿no? Y como lo que queremos es que haya reactivación económica y haya inversión, buscar que aquellos que realmente estén ejerciendo su derecho de titular minero, realizando actividad minera, entren a este régimen promocional. A ver, por favor, continúe con la exposición. Después vendrá la estación de preguntas. Perfecto. El siguiente decreto legislativo es el 1331. El decreto legislativo 1331 establece las condiciones por las cuales se pueda continuar y se pueda profundizar el proceso de masificación de gas natural. Hace ya algunos años se creó el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energética, que hoy se restringe a el mercado eléctrico, en algunos componentes también a GLP. Creemos que existe la oportunidad de, utilizando estos recursos que se han acumulado a un ritmo probablemente mayor al que se previó, podamos continuar facilitando y promoviendo el acceso de los peruanos a sustituir energéticos caros por energéticos más baratos. Me refiero a gas licuado de petróleo, el balón de gas por gas natural en aquellos sitios en los cuales exista, pero también introducir energías alternativas y de naturaleza renovable, sobre todo en aquellos sectores donde no van a estar conectados a la red. ¿A través de qué cosa? Paneles fotovoltaicos, seguir continuando con los programas de acceso al GLP en áreas de menor ingreso, o los mecanismos de compensación de tarifa eléctrica residencial. Acá lo que estamos haciendo es, digamos, simplificando la posibilidad de uso de estos recursos. El siguiente decreto legislativo es el 1334. El 1334 contempla la creación del Fondo del Adelanto Social. Cuando una actividad económica se realiza, y no quiero aquí ceñirme únicamente a una actividad minera o una actividad energética, lo normal y lo que es usual es que en los primeros años de ejecución de una actividad, el inversionista entre a una operación de recuperación de las inversiones. Por lo tanto, puede suceder que durante los primeros años no haya utilidades, porque se está recuperando la inversión, o no hay utilidades de manera significativa. Y esto puede durar algunos años. Al no haber utilidades, mientras se está recuperando la inversión, tampoco hay impuestos, impuesto a la renta. Por lo tanto, pueden haber dificultades para que se origine canon, ¿no? Recursos del canon que pueden ser destinados a realización de gastos de infraestructura por los gobiernos locales o gobiernos regionales en la zona donde se realizan estas actividades. En previsión de esa situación, lo que se está creando es el Fondo de Adelanto Social, que contempla el reordenamiento de distintas actividades ya presupuestadas en este ejercicio, de forma tal que puedan ser alineadas bajo la presidencia del Consejo de Ministros, con un directorio muy simple y una Secretaría Ejecutiva muy simple. Los detalles serán desarrollados progresivamente vía decreto supremo, que sirva como un instrumento para cerrar las brechas sociales donde se vayan a desarrollar este tipo de proyectos. Las fuentes de financiamiento pueden ser varias, pueden ser donaciones de entidades públicas o privadas, pueden ser transferencias presupuestales, pueden ser créditos suplementarios. Y hay una participación multisectorial en la administración del fondo, repito, bajo PCM, con un consejo directivo formado por el Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Transporte, Vivienda y Construcción. El siguiente decreto legislativo es el 1293, que, repito, debe ser entendido de manera conjunta con el siguiente, el 1336. Y aquí sí me voy a detener probablemente un poco más, porque estos dos decretos son aquellos que contemplan el reinicio de un proceso de formalización minera en el Perú, que es una situación bastante compleja, que tiene distintos ámbitos a nivel nacional y que en el pasado ha mostrado que el marco legal existente prácticamente ha fracasado, pues a fines del año 2016 había 118 formalizados de un total de inscritos iniciales del orden de 70.000. Estos dos decretos, y repito, lo que hace el primero es abrir un nuevo registro, abrir un nuevo proceso de formalización
minera por un periodo de 3 años. Introduce un nuevo registro integral, o mejor dicho, crea el registro integral de formalización minera durante ese periodo y integra la participación de la SUNAT como un elemento destinado a ser la ventanilla donde comienza el recojo de información de aquellos individuos que entren y que estén interesados en un proceso de formalización minera a nivel nacional. En el caso del decreto legislativo 1336, lo que se ha establecido es una definición probablemente más precisa de lo que es minería informal, ¿no? Voy a leerla, la tienen ustedes proyectada. La definición de minería informal dice que la actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona natural o jurídica que se encuentre inscrita en el registro integral de formalización minera, cumpliendo con las normas de carácter administrativo y además con las condiciones previstas en el artículo 91 del TUO de la Ley General de Minería. Acá lo que estamos planteando es primero reconocer que esa actividad ya existe, ¿no? Tenemos minería informal en distintas áreas del Perú y generar un mecanismo que mejore las condiciones de formalización existentes en el pasado a través de la creación de incentivos para solucionar alguna de las fallas que ha tenido el proceso anterior. Fundamentalmente, a través de qué mecanismo, buscar que en aquellos casos en los cuales haya actividad informal minera en denuncios de terceros, pueda generarse algún mecanismo de contratación entre el titular del derecho minero y el minero informal, y que además, vía el acuerdo con el propietario del derecho superficial, puedan entrar a un proceso de formalización minera que va a ser ayudado por un fondo minero, y ese fondo minero va a ser la herramienta a partir de la cual uno pueda generar condiciones de trazabilidad de una operación minera que cumpla con los estándares del proceso de formalización y que además otorgue a esos productores el sello de oro formal, oro peruano, de forma tal que podamos incorporar de manera creciente esta actividad que, repito, hoy existe a la formalidad. Se está simplificando los requerimientos ambientales de manera bastante significativa. Parte del fracaso que existió en el procedimiento anterior se sustentaba en que el requerimiento de los estudios ambientales era excesivamente complejo, costoso y detallado para la actividad informal como la conocemos hoy. Lo que hoy se hace es generar 2 etapas, una etapa que tenga que ver con un tratamiento de instrumentos de gestión ambiental de naturaleza correctiva, porque la actividad ya existe, pero también una actividad de gestión ambiental de naturaleza preventiva en aquellos casos donde resulta necesario que no se continúe afectando el entorno ambiental. Tenemos también aquí la participación de los gobiernos regionales y aquí sí han habido algunas dificultades importantes con lo que involucra la ley de descentralización. Por lo tanto, los gobiernos regionales son una parte que continúa teniendo una acción dentro de este proceso, pero siendo a su vez los gobiernos regionales parte de la restricción de cómo ha funcionado el proceso en el pasado, hemos querido reforzar este proceso a través de 2 mecanismos. El primer mecanismo es la participación de la OEFA, porque la OEFA puede establecer mecanismos de sanciones y registro sobre aquellas entidades que tienen como competencia los temas de fiscalización ambiental. Y me refiero a parte de los gobiernos regionales. Por lo tanto, la OEFA no está entrando porque no queremos generar un conflicto con temas de competencia o de descentralización, sino generar una especie de supervisión de segundo piso de OEFA a las entidades de gobierno regional. Han habido casos también donde los propios gobiernos regionales no han cumplido con el mandato legal de aplicar el proceso de formalización a aquellos que se le presentaban. Aquí lo que se hace es se generan responsabilidades administrativas sobre aquellos funcionarios que no hayan cumplido las tareas que les están siendo encomendadas por el proceso de formalización. Se están planteando algunos esquemas de derecho de preferencia. ¿Cómo se entiende este derecho de preferencia? Pueden haber habido áreas en las cuales el titular minero perdió el derecho de la concesión
y ya existe hoy un minero que quiere entrar al proceso de formalización, por lo tanto ese minero podría entrar de manera preferente. No quiero entrar en mayor detalle, pero sí quiero mencionar que el incentivo que estamos dando aquí, que tiene que ver con la posibilidad de reducir el pago de derecho de vigencia en los casos que el titular minero entre en un contrato con el minero informal, también se va a ver beneficiado por el régimen tributario general que ya el ministro de Economía describió en algún momento, porque estamos hablando de medianas y pequeñas empresas, y por lo tanto en la medida que se ha modificado ese régimen tributario general también se hace extensible a este tipo de empresas. He descrito en este momento, por último, se ha creado también grupos de trabajo multisectorial, y acá ya estoy terminando, destinados a enfrentar una realidad socioeconómica tan compleja como la minería informal. Esto tiene que ver con temas de desarrollo humano sostenible, temas laborales, tema de cómo enfrentar entornos de poblaciones vulnerables vinculados a minería informal. Muchas gracias.